Hola, ¿qué tal? Tenemos nuevo video de campo eléctrico. Ok, ¿qué es lo que tenemos a continuación? He omitido algunos detalles de la figura porque pienso explicar una cosa antes. Tenemos un arreglo muy interesante de dos placas cargadas, una cargada negativamente y otra cargada positivamente. Estas dos placas son placas paralelas, quiere decir que si las extendiéramos infinitamente, nunca se cruzarían. Siempre existe la misma distancia entre ellas. A este arreglo de dos placas cargadas con cargas opuestas se le suele conocer como capacitor. Tal vez valga la pena hacer algún otro video sobre este tema de los capacitores porque da para muchos ejercicios y para muchas ideas interesantes. Pero bueno, ¿cuál es la propiedad que vamos a extraer de este dispositivo en este problema en particular? Lo que vamos a sacar de aquí es que el campo eléctrico entre las placas de un capacitor, es decir, en esta región de aquí, es un campo constante. Es decir, es un campo que no varía según la posición en la que nos encontremos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido el campo eléctrico en este punto en específico, me va a dar, no sé, alguna cantidad, 5000 newtons sobre coulomb. Y si yo de repente decido que lo voy a medir en este punto, me va a dar exactamente lo mismo. Y no importa en dónde mida yo el campo eléctrico, siempre me va a dar la misma cantidad. Eso es un campo eléctrico constante. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico de este arreglo en particular? Vamos a borrar temporalmente nuestra partícula que está cargada y sostenida por el hilo y vamos a dibujar las líneas del campo eléctrico de este capacitor. Muy bien, así es como quedarían las líneas del campo eléctrico formado dentro de un capacitor. Fíjense cómo estas salen de la placa positiva y llegan a la placa negativa. Es un arreglo muy bonito, muy simétrico, muy ordenado. Ahora, este campo va a mantenerse constante solamente en la región entre las placas. En los alrededores la situación es muy diferente y bueno, eso se presta a otro tipo de análisis que son un poquito más complicados. De momento nos vamos a quedar con esta idea, que es muy simple. En medio de las placas de un capacitor, el campo eléctrico se va a mantener constante. Siempre va a tener exactamente el mismo valor. Bueno, quitemos entonces nuestras líneas de campo eléctrico, luego seguimos hablando sobre capacitores y vamos a regresar a nuestro ejercicio. Bien, regresando al ejercicio, tenemos una partícula con una carga positiva de 5 microcoulombs y una masa de 3 gramos que se ha suspendido mediante un hilo en medio de las placas de un capacitor. Obviamente, como hay un campo eléctrico dentro de esta región, lo que vamos a tener es que va a haber una desviación por parte de esta partícula. En lugar de permanecer totalmente vertical este hilo, lo que va a hacer es acercarse ligeramente hacia la placa negativa. ¿Por qué? Hay dos maneras de explicarlo. Número uno, las cargas positivas siempre van a sentir preferencia por dirigirse en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces ya vimos anteriormente que el campo eléctrico va de la placa positiva a la placa negativa. Entonces esta carga positiva va a tender a dirigirse hacia la placa negativa. Esa es una forma de explicarlo. Las cargas positivas siempre se mueven en la misma dirección que el campo eléctrico. Segunda forma de explicarlo, mediante la ley de Coulomb, muy simple. Si aquí tenemos una placa que es negativa y aquí tenemos una carga que es positiva, esta carga se siente atraída por esta placa y pues consecuentemente se va a intentar acercar a ella, tanto como la deje este pequeño hilo, este hilo delgado que la sostiene. Del otro lado tenemos que hay una placa positiva que repele a esta carga positiva, entonces va a intentar alejarla de sus dominios. Bueno, así de sencillo queda, entonces por eso es que se ha desviado esta partícula. ¿Cuál es la pregunta? Dado que ya nos dieron la desviación, que son 10 grados en este caso, la pregunta es ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico que hay en medio de las placas? Recuerden, si estoy hablando solamente de magnitud, no le pongo la flechita de vector. De cualquier forma ya sabemos hacia dónde se dirige este campo eléctrico, así que pues si nos pidieran esa información no sería muy complicado darla. El siguiente paso es bastante simple, yo creo que ya lo van adivinando, es realizar un diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que vamos a hacer para poder resolver este problema. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y bueno, vamos a explicar qué es cada cosa de lo que aparece aquí primero, y la fuerza que siempre ponemos primero en prácticamente cualquier problema que tenga que ver con alguna masa es el peso, m por g, que siempre va verticalmente hacia abajo.
Ujú. Esa es la primera y la más obvia. Segundo, tenemos un hilo que lo que está haciendo es sostener esta partícula, por lo tanto hay una fuerza de tensión que va dirigida hacia allá, con un ángulo al que he llamado alfa. Este ángulo alfa es el mismo ángulo que podríamos colocar aquí. Si formáramos un triángulo rectángulo, eso va a ser importante para después. Bueno, alfa sería el ángulo complementario del ángulo de 10 grados. Ya saben cuánto miden, y si no, pues de todos modos al rato se los digo. Y tercera fuerza, que parece algo misteriosa, es la fuerza de la que hablábamos hace rato con ley de Coulomb. Puede interpretarse como una fuerza electrostática, que lo que está haciendo es atraer a esta partícula positiva hacia la placa negativa. Esta fuerza es originada por el campo eléctrico constante que existe dentro de esta región. Hasta ahí todo perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es algo muy simple. Cuando tengamos diagramitas de este estilo, no vamos a preocuparnos tanto por los vectores o las fuerzas que estén directamente en un eje. Por ejemplo, la fuerza F está directamente acostada sobre el eje X y el peso está directamente acostado sobre el eje Y. Vamos a prestarle un poquito más de atención a las que no lo estén. En este caso sería la tensión. Esas fuerzas o esos vectores tienen componentes. Tienen dos componentes, que son una en X y otra en Y. Vamos a dibujarlas. Aquí, por ejemplo, pondríamos la tensión en X y acá pondríamos la tensión en Y. ¿Cómo ubicar bien las tensiones? Bueno, más bien las componentes de un vector en X y en Y. Tenemos que formar un rectángulo. Es decir, no podríamos hacer esto porque eso ya no sería un rectángulo, ¿no? Recuerden que las componentes son proyecciones sobre los ejes. Y normalmente vienen de coordenadas rectangulares, así que no se vería bien que al unir estas líneas pues no se formaran rectángulos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ¿cómo se determinan estas componentes TY y TX? Es muy simple. La tensión en Y queda dada por, y la tensión en X. Muy bien, entonces tenemos tensión en Y, que es T por el seno del ángulo, y tensión en X, que es T por coseno del ángulo, formulita de toda la vida. Fíjense que no hemos estado usando el de 10 grados, pero no se preocupen, no pasa nada. Estaba más cómodo hacerlo con alfa. Ahora bien, esta partícula está en equilibrio. Eso quiere decir que debe de cumplir necesariamente dos condiciones, que son que la suma de fuerzas en X nos dé 0 y que la suma de fuerzas en Y también nos dé 0. ¿Cómo vamos a abordar estas dos expresiones? Igual vamos a hacerlo muy sencillo, no nos vamos a complicar tanto la vida. Fíjense, voy a concentrarme primero en el eje X. En el eje X tengo técnicamente dos fuerzas. La fuerza F, que es la fuerza electrostática, y la tensión en X. Recuerden que ya descompuse la tensión en X y Y, por lo tanto esta parte ya no me interesa, la que es T como tal, me interesan sus componentes. Entonces en X tenemos a F y a TX, que son dos vectores antiparalelos. F va hacia la derecha y TX va hacia la izquierda. Si yo quiero que la suma de estos dos vectores me dé 0, pues la condición que se debe de cumplir es que tengan exactamente la misma magnitud, porque ya cumplen el hecho de que van en direcciones contrarias. Recuerden, dos vectores antiparalelos con la misma magnitud, al sumarse siempre me van a dar 0. Entonces, esto lo puedo resumir en el hecho de que F es igual a la tensión en X, que en este caso es T coseno de alfa. Perfecto. Esa fue mi suma de fuerzas en X. Para el caso de Y, algo bastante parecido, solamente que con estas dos fuerzas de acá, que son el peso y la tensión en Y. Misma idea, ya sé que son antiparalelas ambas fuerzas, se debe de cumplir la misma condición, que sean de la misma magnitud, y eso implica directamente que mg, o sea el peso, tiene que ser igual a T seno de alfa. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es muy simple. Voy a tomar la expresión de acá abajo, la que tiene T seno de alfa, y la voy a dividir entre la expresión que está acá arriba, que es la que contiene T coseno de alfa. Me va a quedar algo como lo siguiente. Muy bien, entonces de esta expresión, ¿qué es lo que podemos hacer? También bastante simple. Si tengo la tensión entre la tensión, pues se me desaparecen. Es un truco que ya hemos usado muchas veces. Y seno sobre coseno se puede ubicar fácilmente como la tangente del ángulo alfa, que me queda como mg sobre f.
Pero bueno, se preguntarán ustedes, ¿y esto cómo rayos me va a dar la magnitud del campo eléctrico? De hecho, ni siquiera aparece en nuestra expresión. Y eso podría ser un problema, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bastante fácil. Recuerden que cuando vimos la definición del campo eléctrico, había dos expresiones. Una para el campo eléctrico generado por una partícula puntual y otra para el campo eléctrico que fuera de cualquier origen. La mencioné como la fórmula definición de campo eléctrico. Si checaron el video o si lo recuerdan de algún lado donde lo hayan escuchado, la definición del campo eléctrico es fuerza electrostática sobre la carga Q. Y esta formulita sirve perfecto para cuando tenemos una partícula cargada inmersa en un campo eléctrico que no generó ella. Esa es la parte fundamental y bastante relevante de esta fórmula, que es justamente el caso que tenemos aquí. Es una partícula inmersa en un campo que no generó ella, sino que es de origen externo. Bien, de aquí podemos sacar fácilmente la fuerza que está siendo aplicada sobre esa partícula cargada. El despeje es bien simple, vamos a tomar la carga Q y la vamos a pasar multiplicando al campo eléctrico. Y nos va a quedar fuerza igual a campo eléctrico por carga. Esta expresión lo que vamos a hacer es simplemente sustituirla acá en lugar de la F. Y listo, ya tenemos una fórmula en la que sí aparece el campo eléctrico, su magnitud más bien. Y bueno, despejar esto es terriblemente sencillo. Yo tengo el campo eléctrico como un denominador y tengo aquí a la tangente de alfa como un numerador. Si es que yo le pusiera aquí imaginariamente un 1, sería un numerador la tangente de alfa y el denominador sería 1. Pero bueno, eso solo está en nuestra imaginación, así que lo voy a borrar. Y bueno, lo que hacemos en esos casos es intercambiar los términos. El campo eléctrico pasará a ocupar el lugar de la tangente y la tangente pasará a ocupar el lugar del campo eléctrico. Y bueno, la tangente la he puesto de este lado porque a mi parecer se ve más bonita y va a evitar ciertas confusiones. Aquí ya tenemos entonces la expresión para determinar la magnitud del campo eléctrico. El siguiente paso sería solamente sustituir los valores o los datos que conocemos desde la figurita. Pero bueno, ya no tengo espacio, así que lo que voy a hacer es borrar todo y voy a partir de la sustitución para que puedan observarla en todo su esplendor. Perfecto, así nos queda la sustitución. Aquí tenemos la masa que obviamente hemos pasado a kilogramos, simplemente basta con esta cifra dividirla entre 1000 y bueno, ya tendremos la cifra en kilogramos. El valor de la aceleración de la gravedad, la carga, recuerden no poner el prefijo micro, sino más bien su interpretación en potencias de 10, que en este caso es 5 por 10 a la menos 6. Y bueno, ¿qué pasó con alfa? Era lo que les decía. Formando este triángulo rectángulo nos podemos dar cuenta de que el ángulo alfa es el ángulo complementario del ángulo de 10 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que juntos o sumados nos dan como resultado 90 grados. Entonces, si aquí tenemos 10, lo que le falta para 90 grados son 80 grados. Y bueno, el resto, habría que trabajar un poquito las unidades. Aquí pareciera que no nos van a salir directamente los newtons sobre coulomb que estamos buscando. La parte de la tangente no importa porque es una parte que no tiene unidades, pero fíjense cómo estamos juntando aquí kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es masa por aceleración y eso es fuerza, es decir, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newtons. Por lo tanto, ya tendríamos newtons sobre coulomb que está en la parte de abajo. Haciendo todas las operaciones en la calculadora, nos quedaría aproximadamente un campo eléctrico de 1037.86 newtons sobre coulomb. Y listo, el problema está resuelto. ¡Ay, qué bonito! Variantes de este ejercicio pues podría ser, por ejemplo, preguntar la tensión o preguntar el ángulo si es que no usan el campo eléctrico. Se pueden hacer muchas cosas divertidas con esto, pero bueno, este les servirá como guía si es que se encuentran alguno otro más complicado. Espero que les haya servido, que les haya gustado y bueno, nos vemos en un siguiente ejercicio.